En febrero de 1959, 9 esquiadores rusos huyeron de su campamento en plena noche sin ropa y con temperaturas extremas. Semana después aparecieron muertos y algunos mutilados. Hasta el día de hoy, habiendo pasado 67 años, nadie puede explicar qué los hizo escapar. Esto es uno de los misterios más perturbadores de la historia de Rusia, conocido como el Expediente X ruso. Los jóvenes del grupo, originalmente 8 hombres y 2 mujeres, se reunieron en la ciudad de Ekaterimburgo, en el centro de la Unión Soviética, el 23 de enero de 1959. Estaba previsto que otro estudiante llamado Nikolai formase parte del equipo, pero en último momento se cayó de los planes y el grupo finalmente quedó conformado con los 10 excursionistas. Desde allí viajaron en tren hasta Ivdel, al norte de los Montes Urales, donde arribaron 2 días más tarde. Esa misma noche llegaron al lugar de destino, Visay, el último asentamiento poblado en el extremo norte. El plan era partir rumbo a Gorotorten, una montaña de cerca de 1200 metros de altura sobre el nivel del mar. Supuestamente, la lengua indígena local, el Mansi o Torten, significa no vayas ahí. Sin embargo, todos los miembros del grupo eran expertos esquiadores de fondo y tenían experiencia en expediciones de montaña. Arrancaron su excursión el 27 de enero de 1959, pero un día más tarde uno de los jóvenes del grupo, Yuri Yudin, de 22 años, tuvo que volver a Visay debido a un fuerte dolor en el nervio ciático. Sería el único sobreviviente del grupo. Yuri falleció el 27 de abril de 2013 en un accidente de tráfico. Todos eran estudiantes del Instituto Politécnico de los Urales y el grupo era dirigido por Igor Dyatlov, quédense con este nombre, de 23 años. Además, eran esquiadores de fondo. El esquí de fondo es un esquí más profesional que requiere otro tipo de preparación física y resistencia que el esquí alpino. La expedición estaba pensada para una duración de 14 días, con la intención de llegar a la cima de la montaña Gorotorten. Buscaban una certificación como expertos en guías de montañas. Igor llevó una cámara de fotos para documentar lo que iba pasando. Posteriormente, el revelado de estas fotos sirvió para la investigación, sobre todo para la ubicación de cuál fue el camino que tomaron. En las mismas se los veía alegres y saludables. Las temperaturas eran de menos 30 grados y la ruta tenía una categoría de menos 3 en peligrosidad, la más alta. Pero los jóvenes tenían la preparación y experiencia suficiente para enfrentarse a esas adversidades climáticas. Se había acordado de antemano que Dyatlov enviaría un telegrama al club deportivo de la universidad cuando el grupo regresara a Visay. Se esperaba que esto sucediera el 12 de febrero, pero transcurrido y sin haberse recibido ningún mensaje, no hubo reacción, ya que los retrasos de unos pocos días eran comunes en tales expediciones. Solo después de transcurrido varios días sin noticias de los familiares, exigieron una operación de salvamento que obligó a las autoridades de la universidad a organizar un grupo de rescate el 20 de febrero, compuestos al principio por estudiantes voluntarios y profesores. Poco después se abre una investigación de manera oficial por el fiscal Ivdel. La policía y fuerzas del ejército se involucraron con aviones, helicópteros, desde el día 23, uniéndose a las operaciones de rescate. Un mes después encontraron la tienda en la que acamparon, el 26 de febrero, en una ladera en la que a la traducción del español se la llama la Montaña de la Muerte, a unos 20 kilómetros al sur del destino de la expedición. El resto de las pertenencias había quedado atrás. Cabe destacar que esta montaña tiene ese nombre por unos cazadores que se adentraron allí y días más tarde aparecieron muertos. Casualmente, también eran 9. La tienda estaba destrozada, con cortes que venían desde el interior y con objetos aún dentro de la misma. Más abajo, en un centro, encontraron 2 cuerpos con solo la ropa interior puesta, boca arriba. El examen ocular previo muestra que las ramas bajas del árbol donde fueron localizados estaban rotas. El dorso de sus antebrazos y cara se observaron abrasiones presumiblemente provocadas en el intento de estos de trepar el árbol. Este extremo fue confirmado al hallarse sangre y trozos de piel en el tronco del árbol. Posteriormente se hallaron otros 3 cuerpos, incluidos el de Igor Dyatlov. La distancia era de 300, 480 y 600 metros desde el árbol. Entre el árbol y la tienda presuntamente habrían muerto en un desesperado intento por volver al campamento. El cuerpo de Igor tenía heridas en sus manos, rodillas y cara, y además su piel tenía un extraño color amarronado. Lo más extraño de todo es que en la autopsia se reveló que tenía altos niveles de radiación. La búsqueda de los otros 4 expedicionarios se prolongó durante más de 2 meses. Fueron encontrados por fin el 4 de mayo bajo 4 metros de nieve, en el arroyo de un barranco en el interior del bosque y cerca de un refugio improvisado a unos 75 metros del árbol, donde fueron localizados los 2 primeros excursionistas.
Ludmila, una de las jóvenes, fue localizada de rodillas apoyando el pecho en una roca. El agua corría por su cara, las cuencas de los ojos estaban vacías y le faltaba la lengua. Otro chico que fue encontrado en el barranco también con las cuencas vacías. Los otros dos cuerpos se encontraron juntos, abrazados uno a la espalda del otro. Los cuatro se hallaban mejor vestidos que el resto de sus compañeros, incluso portando calzado alguno de ellos. Las autoridades abrieron una investigación para determinar qué fue lo que pasó esa noche. Sin embargo, tan solo 3 meses después, y sin sobrevivientes que puedan dar testimonio, se concluyó que una fuerza natural irresistible causó la muerte de todo el equipo entre la noche del 1 y 2 de febrero. Hubo mucho secretismo y la zona donde ocurrió todo fue cerrada al público durante 3 años. Se descartó inmediatamente un ataque animal. En 2015, el Comité de Investigación de la Federación Rusa abrió la investigación y concluyó que la causa de todo fue una avalancha, a pesar de la poquísima pendiente que había en la ladera donde acampó el grupo. En 2019, por pedido de los familiares, la Fiscalía rusa reabrió el caso nuevamente, en el que solicitaron ayuda de un especialista en avalanchas y llegaron a la misma conclusión. Pero ni los familiares ni la población quedaron conformes. El caso se cerró. Esta historia fue fuente de inspiración para literatura, películas y documentales. Es parte de la cultura popular rusa y ha generado fanatismo no solo en Rusia sino a nivel mundial, generando todo tipo de especulaciones de lo que pasó esa noche, como por ejemplo la ya mencionada avalancha, también infrasonido. Esta es una hipótesis popularizada por Donny Eichar en su libro Dead Mountain, publicado en el 2013. De acuerdo a lo sugerido por el autor, en el paso se puede generar una calle de vórtices de von Karman que pudo producir un sonido inaudible por el oído humano, pero con la capacidad de producir ataques de pánico entre los miembros de la expedición. Donny sugiere que este pánico pudo provocar la huida de la tienda sin control ladera abajo. Posteriormente recuperarían la cordura, pero debido a las condiciones precarias de la vestimenta y la oscuridad, a una parte del grupo le fue imposible regresar hasta la tienda, mientras que a la otra, por un accidente con unas rocas, caería al fondo del arroyo donde fueron encontrados. También se habla de pruebas militares. Es la otra hipótesis, argumentando que diversas pruebas militares se llevaron a cabo en las inmediaciones de la montaña. Esta hipótesis bien puede incluir el lanzamiento de diversos cohetes secretos, una prueba con armas con radiación o el uso de minas lanzadas con paracaídas. Esto explicaría los niveles de radiación de Igor Dyatlov. Desnudo paradójico. De acuerdo a estudios anteriores, en diversos casos de hipotermia el frío puede conducir a un sesgo cognitivo de tal forma que el afectado puede desvestirse por una falsa sensación de calor extremo. Este trastorno ha sido bautizado como desnudo paradójico. De acuerdo a un artículo de International Science Times, los componentes de la expedición pudieron sufrir este trastorno. Otra de las teorías incluyen al Yeti ruso o pie grande, como quieran llamarle, y también extraterrestres, ya que lugareños dijeron que la noche anterior, a la del 1 y 2 de febrero, habían visto bolas de fuego en el cielo. La otra teoría es un ataque de los Mansi. Los Mansi son una tribu rusa originada en 1920. Son los únicos cazadores y habitantes de la zona a 100 kilómetros que pudieron haber atacado al grupo estando drogados luego de un ritual chamánico, habiendo reaccionado de forma agresiva y violenta ante su presencia. La zona del campamento se le llamó Paso Igor Dyatlov en honor al líder de la excursión. Yuri Yudin, el sobreviviente que tuvo que abandonar por dolores ciáticos, dijo en una entrevista que si pudiera hacerle una sola pregunta a Dios, le preguntaría ¿qué pasó esa noche con mis amigos? Tatiana, hermana de Igor, contó a la BBC que vio una foto de su hermano en el ataúd con el pelo gris y de piel marrón. Todos los padres creían que estas muertes tenían que ver con los militares, reveló. A las familias se les dijo nunca sabrán la verdad, así que dejen de hacer preguntas. ¿Qué más podíamos hacer? En esa época, si te decían que te callaras, lo hacías y no preguntabas más. Si les gustó el video, compartan, denle like, suscríbanse. Recuerden que voy a estar subiendo un video por semana sobre el tema de True Crime. Y bueno, nos vemos la semana que viene.